Porque pido un fuerte aplauso. Muchas gracias, Óscar. A mí me gustaría, si os parece bien, empezar estas breves palabras acordándonos de nuestro compañero Goyo Ordóñez, porque hoy se cumplen 26 años desde que la banda terrorista ETA lo asesinó. Y lamentablemente coincide con unas declaraciones muy desafortunadas de la portavoz de Bildu, haciendo una equidistancia entre las víctimas y sus verdugos. Yo tengo que decir, para dejar una cosa muy clara, que lamentablemente de las 850 víctimas del terrorismo de ETA en España, 24 fueron asesinadas por ser del Partido Popular. Por eso recordarlas no solo es una legítima y un deber moral de los demócratas, porque no murieron en balde, no fueron asesinados en balde, sino por la defensa de unas ideas que no pudieron derrotar a sus asesinos, sino también porque como presidente del Partido Popular tengo la obligación de reivindicar el legado de aquellos que murieron por defender esta formación política y por lo que esta formación política sigue hoy representando. Así que por Goyo, por Miguel Ángel, por tantos compañeros del Partido Popular, de UPN, de la UCD y del Partido Socialista, y que no eran políticos y que eran empresarios, Joaquín, cuando teníais que ir con escolta también en esta tierra, me gustaría simplemente que les recordáramos nuestro corazón y que tuviéramos una lección muy clara, y es que eso no se puede repetir, y la mejor vacuna contra ese terror es memoria, dignidad, verdad y justicia. Y también me gustaría empezar acordándome de las 10.000 familias catalanas que han perdido a un ser querido en esta terrible pandemia del COVID. Ya son más de 80.000, según las estadísticas oficiales de hasta 3 institutos que dependen del Gobierno central, pero que sigue sin reconocer esas 83.000 víctimas, ¿no? Decía el Instituto Nacional de Estadística recientemente. Y tengo que decir que en las últimas 24 horas han muerto 131 españoles. Las cosas van mal, la pandemia está mal gestionada, no se están poniendo las medidas necesarias para poder pasar página de ya casi un año en el que nos levantamos con unas cifras de contagios, de sanitarios afectados y de fallecidos que son absolutamente inadmisibles. Las cifras hablan por sí solas. España sigue a la cabeza de las naciones más afectadas por la tercera ola, como lo fue con la segunda ola y como lo fue con esa primera ola que tan tarde tardaron en reconocer. Y los responsables de todo esto no deberían estar haciendo campaña, tendrían que estar en su casa. Tendrían que estar en su casa como ha estado el ministro de Sanidad chileno o el de Nueva Zelanda o el de la República Checa. Sin embargo, hoy lo tenemos por aquí haciendo campaña y diciendo incluso que dentro de unos días a lo mejor deja el ministerio para empezar a hacer campaña. Y a mí me gustaría decir que en esta tercera ola lo que se ha visto es otra ola, es una inmensa ola de incompetencia, de engaños y de arrogancia. Y yo hoy me quiero acordar de esas familias y quiero estar cerca de ellas y humildemente decirles que el partido que presido desde la oposición ha hecho todo lo posible para intentar tener una estrategia nacional y que las autonomías en las que gobierna este partido están echando el resto, están dando la cara, están intentando trasladar una tranquilidad y una eficacia para que los españoles pasemos pronto de esta página. Ahora bien, por desgracia, en el Gobierno lo que tenemos es alguien que niega la evidencia, que se esconde utilizando la técnica del avestruz, que esconde la cabeza, como si con ello fueran a desaparecer los problemas, y se parapetan los demás para no asumir su responsabilidad. Y la responsabilidad es liderar la lucha contra la pandemia y liderar un plan de vacunación a nivel nacional. Es lo mismo que hace Merkel, lo mismo que hace Macron, lo mismo que hacen todos los líderes del mundo, y sin embargo aquí nos parece normal que el presidente del Gobierno no esté dando cuentas y esté diciendo que se ocupen las comunidades autónomas a las que ni siquiera hacen caso en las reclamaciones, como vimos antes de ayer en el Consejo Interterritorial. Y su ministro, el ministro Illa, es un ministro a tiempo parcial, es un ministro a la fuga y además se está actuando como el perro del hortelano. Ni ha puesto las medidas para atajar los contagios, ni deja que las comunidades autónomas, los ayuntamientos también proponen muchas cuestiones, lo hagan. Yo por eso lo que pedimos es que cese el caos de la vacunación. Hasta el miércoles no sabíamos cuál iba a ser el segundo grupo que iba a ser vacunado.
Estamos con autonomías que no están recibiendo vacunas suficientes o jeringas suficientes para aplicar las que reciben. Estamos viendo incluso cómo hay ya algunas autonomías que lo que están pidiendo es un criterio para poder hacer lo que el Gobierno está obligado a hacer. Y sobre todo lo que estamos viendo es un ministro, el ministro Illa, que gestiona para el candidato Illa. Y un presidente, el presidente Sánchez, que en vez de gestionar por el bien de los españoles, lo está haciendo por el suyo propio. Que en vez de pensar en el bien de los catalanes, está pensando en el rédito electoral del PSC. Por eso, nosotros venimos hoy aquí a proponer un cambio en Cataluña. El único cambio posible, porque lo demás ya se ha ensayado y ha sido un fracaso en las últimas legislaturas. Por eso, lo que decimos es que tenemos un programa muy claro, con un líder como Alejandro Fernández y con un equipo como el que aquí estáis presentes y que luego hablaré un poco de vosotros, que tiene perfectamente definido cuál es su responsabilidad para sus paisanos, para sus vecinos, para los catalanes. Que lo que están pidiendo es mejor gestión económica para recuperar empleo, que lo que piden es una buena sanidad en la que se salven vidas y lo que piden es seguridad, no solo en las calles, no solo en las viviendas, también seguridad jurídica y también seguridad social, servicios sociales que funcionen. Por eso, lo que me ha comentado ya nuestro candidato, y es verdad que alguno dice, ¿y por qué hablo yo antes que Alejandro? Bueno, pues porque creo que es un signo de lo que yo quiero decir aquí. Y es que lo que se decide por parte del Partido Popular en Cataluña, lo decidís en el Partido Popular de Cataluña. Y esto no es nuevo, no es que esté de campaña. Esto lo dije en las primarias que ganó Alejandro Fernández. Y esto lo dije en mi congreso, en las primarias que yo gané, en el que hice un apartado especial sobre lo que estaba pasando en Cataluña, que a algunos os emocionó, porque lo vivís y lo sufrís, y vuestras familias, pero sobre todo a todos vuestros compañeros del resto de España lo entendió, porque sabían perfectamente que la prioridad en ese momento política era resolver una situación en Cataluña insostenible. Y digo situación, no problema, porque me niego a hablar de Cataluña como un problema para España. Lo que tenemos que hacer es dar soluciones al problema que algunos han creado en Cataluña. Por eso, os decía que lo que me ha dicho nuestro candidato que va a plantear son soluciones reales para los problemas que durante una década nadie ha puesto solución. Vamos a desgranar un ambicioso programa en el que, por ejemplo, yo hoy voy a decir que estoy muy contento porque trasladáis nuestro programa electoral al Parlamento de Cataluña en cuestiones tan decisivas como, por ejemplo, la bajada de impuestos. En Cataluña se paga más impuestos que en ninguna otra comunidad autónoma de España. En Cataluña hay 15 figuras fiscales propias creadas por el Parlamento. En Cataluña no se ha bonificado ni se ha suprimido el impuesto injusto de sucesiones, donaciones y patrimonio. Y en Cataluña eso ha hecho que, a pesar de todo el impulso emprendedor, industrial, turístico de todos vuestros vecinos, tengamos ya un PIB por debajo de otras comunidades autónomas, como Madrid, o hayamos dejado de ser aquí la locomotora de la economía nacional y una referencia a nivel europeo. Por eso, como nosotros lo que queremos es que las empresas vuelvan, y lo dice alguien de Palencia, que ha hecho política en Ávila y en Madrid, yo quiero que todas las empresas que se han ido de Cataluña vuelvan aquí, esas 4.000 empresas que aún no han regresado con su sede social, porque queremos que haya empleo y vemos absolutamente insostenible que 500.000 de catalanes esté buscando trabajo y no lo encuentre. Queremos proponer soluciones reales. Una de ellas va a ser la bajada de impuestos, como digo, el tramo autonómico de IRPF. ¿Por qué para las rentas más bajas, desde las que no están exentas, a partir de 14.000 euros hasta el entorno de 30.000, los catalanes pagan un 3% más que los madrileños, por ejemplo? ¿Por qué aquí hay impuesto de sucesiones, donaciones y patrimonio cuando en Andalucía lo han suprimido o en Galicia lo han bonificado casi al 99%? Porque en el Parlamento el PP no ha tenido los votos suficientes e imprescindibles para condicionar para bien esas políticas fiscales. Y creo que eso es lo que nos da la dimensión de lo que nos jugamos en esas elecciones. Por ejemplo, si hablamos de los 500.000 parados, podríamos decir que, y estaremos todos de acuerdo, que no hablamos de 500.000 personas que son constitucionalistas o independentistas, son personas.
que no tienen empleo, que se han quedado sin autonomía y muchos de ellos ya sin esperanza de futuro porque son parados de larga duración. Si hablamos de los contribuyentes que están asfixiados por los impuestos, estaremos de acuerdo que no nos importa si han colgado en su balcón la bandera rojigualda o la cuatribarrada o la nacional o la estelada. Nos da igual. Lo que queremos es que esas personas paguen menos impuestos y tengan más oportunidades. Y por eso hemos planteado un plan de choque económico a nivel nacional, que ya me ha dicho Alejandro que también va a desarrollar a nivel del Parlamento, que, por ejemplo, el otro día en el Cercle de Economía anuncié que va a apoyar la propuesta de Foment del Treball de plantear un fondo de 50.000 millones de euros de liquidez directa para empresas viables que ahora mismo están en situación de cerrar y, por tanto, de no pagar ningún impuesto y, por tanto, de mandar a la calle a demasiados trabajadores. Ese fondo, que llevo proponiendo desde marzo, ya anuncio que se nos agota la paciencia. Lo vamos a registrar en el Congreso la próxima semana. Un fondo para que nos dejemos ya de hablar de avales y de créditos. Algunos de ellos con tan mal gusto como en la última partida de los créditos ICO, que exigían a las empresas invertir para recibir las ayudas. Bueno, ¿en qué cabeza cabe? Si esas empresas han cerrado ya 130.000, si están utilizando los créditos ICO para pagar los impuestos, ¿cómo es posible que les pidas invertir para no cerrar la persiana? No puede ser que el Gobierno de España sea el país de la Unión Europea que menos ha invertido en ayudas directas a sus empresas, más teniendo en cuenta el tejido de pequeña y mediana empresa que tenemos en España y en particular en Cataluña. Aquí se han invertido solo un 3% del PIB en esas ayudas. En Alemania, por ejemplo, el doble. Alemania, por cierto, que el otro día eligió a Armin Laschet, un compañero del EPP, para dirigir la CDU y, por tanto, para dirigir la sucesión como canciller de Angela Merkel. Esa también es la influencia que tiene que tener el PP de Cataluña. Saber que no solo estamos gobernando en Europa, la Comisión Europea, sino que también somos decisivos en las cancillerías y en los primeros ministros de los países más importantes donde se decide también el futuro de esta tierra. Y me gustaría dirigirme, querido Josep, al sector hostelero y al sector turístico y al sector comercial, al sector que representa en un conjunto el 30% del PIB nacional, porque es verdad que el turismo, ya que lo sabéis muy bien en Tarragona y en Girona y en Lleida y por supuesto en Barcelona, es directamente un 12 o un 13% del PIB dependiendo de la provincia. Pero es que a eso le tienes que asociar el comercio minorista, y le tienes que asociar la hostelería, y tienes que asociar la movilidad, y la cultura, y el ocio. Y es insostenible que una marca global, mundial, como Barcelona y Cataluña, lleve meses sin poder abrir una sola mesa, una sola barra. Ahora es un momento complicado, y somos los primeros que hemos dicho, vamos a intentar que las medidas que se tomen sean lo más quirúrgicas, lo más cortas y lo más eficaces posible. Lo que no se puede hacer es hacer un cierre total y además culpabilizando a la hostelería. Y esto lo decimos porque hemos estado con el gremio de hostelería y con el gremio de hotelería y de restauración. Y porque hemos estado con todos los colectivos antes de que hubiera elecciones. Yo llevo viniendo 15 semanas a Cataluña y voy a seguir viniendo con elecciones y sin ellas, porque me importa lo que pasa aquí. Y porque si en Cataluña no van bien las cosas, difícilmente van a ir bien en Palencia, en Elche o en otro lugar de España. Con esa ayuda directa a los sectores más afectados, hay que tener otra cuestión muy importante, que es también que se ayude a los trabajadores que han perdido el trabajo. Por supuesto, con las prestaciones por desempleo, pero también con los ERTE. Y ahora los que vienen aquí a prometer cuestiones, me gustaría recordar que no las han cumplido. Hay quien ahora dice, vamos a apostar por las inversiones en Cataluña. ¿Y por qué no las ejecutasteis el año pasado? Hay que apostar por las rodalíes. ¿Y por qué no lo hicisteis el año pasado? Hay que invertir en el corredor mediterráneo. ¿Y por qué dejasteis de hacerlo cuando estuvimos 5 años invirtiendo desde el Partido Popular en el corredor mediterráneo? Es que hay que quitar los peajes. ¿Y por qué no lo habéis hecho? Y ahora dicen, es que vamos a extender los ERTEs. ¿Y por qué no están en el presupuesto? Decía el ministro del ramo el otro día, esto va a costar 5.000 millones de euros y las ayudas a los autónomos 2.000 millones de euros. ¿Y dónde están en el presupuesto? ¿O es que asumimos que el presupuesto 15 días después ha quedado obsoleto? Ya asumimos que mentíamos, como algunos ya avisamos. Ya asumimos que pintábamos en falso los ingresos y que ocultábamos los gastos. Pues nosotros lo que pedimos es que haya certidumbre y que los trabajadores que llevan meses en ERTE, algunos de los cuales ni siquiera han cobrado su legítima prestación, tengan la tranquilidad. Porque además eso va a permitir que haya autónomos valientes que digan, no voy a echar el cierre, voy a pedir ayuda a mi padre.
Me voy a ir al banco que me conoce de toda la vida y sabe que soy de fiar. Voy a intentar tirar de los ahorrillos. Voy a pedir a mi mujer que me eche un cable con la nómina. Pero el mensaje que estamos mandando es no, cerrad. No contamos con vosotros. ¿Por qué? Porque el gobierno actual por ideología no cree en los autónomos y la propia palabra les chirría. Autónomos. A un socialista, a alguien de izquierdas, a alguien que no depende de la subvención, a alguien que no depende del gobierno, a alguien que no lee el BOE con miedo, a alguien que no me va a pedir una subvención, a alguien que no va a hacer romería a la Moncloa a pedir un fondo europeo. No puedo controlar su futuro. Nosotros somos lo contrario. Queremos que la gente sueñe, piense, emprenda, se caiga, se levante. Queremos ayudarles. Queremos soñar con ellos. Queremos representar a esa España real, que está en las calles, en las plazas, en las fábricas, en los comercios, que está en las colas del paro, por desgracia, que está en las colas de urgencias, por desgracia. Y esa Cataluña real, dentro de una España real y de una Europa distinta, por desgracia, a lo que nosotros queremos ser por culpa de unos malos gobiernos, es la que aquí hoy se está presentando, el proyecto de Alejandro y de toda su candidatura. Pues bien, como os decía, demasiadas empresas perdidas, demasiadas vidas perdidas, pero el tercer punto que os proponía era la seguridad. Demasiada inseguridad en las calles. Demasiadas viviendas ocupadas. Hoy se han denunciado 20 ocupaciones en Barcelona. Perdón, en Cataluña. Ayer otras 20. Antes de ayer otras 20. Mañana otras 20. El lunes otras 20. Me diréis, bueno, es la media. Sí, nosotros somos rigurosos en los datos. La mitad de las ocupaciones denunciadas en España se producen en Cataluña. Y quizá tiene algo que ver que aquí la alcaldesa, por ejemplo, de Barcelona, no lo condena. A lo mejor tiene que ver que la Generalitat incluso legisla a favor de los ocupas. A lo mejor tiene que ver que en el Gobierno de España, la pasada semana, hubiera un Real Decreto que facilitaba la usurpación de bienes inmuebles. En realidad, que aliviaba combatir contra la usurpación de bienes inmuebles. Y por eso yo os quiero decir, y lo anuncio aquí, que el mismo lunes vamos a acudir al Tribunal Constitucional contra el Real Decreto que facilitaba la ocupación en España. Esto es insostenible. Para nosotros la seguridad jurídica, la propiedad privada, la libertad individual y el libre mercado son los pilares básicos de la prosperidad de cualquier sociedad avanzada. Y son exactamente los principios que están atacando con membrete oficial en los ayuntamientos, en las diputaciones, en las autonomías y en el Gobierno de España, donde gobiernan la izquierda o los independentistas y los populistas. Y además lo que estamos viendo es que estas luchas ya no cuelan, ¿no? No, es que esto es Pablo Iglesias, pero en el fondo Fomento dice otra cosa, esto de las pensiones, Escrivá dice una cosa, Yolanda Díaz dice otra. Oiga, mire, ya no cuela. Estas disidencias pactadas de los gobiernos de la izquierda ya nos retrotraen a los 80. Lo que queremos es claridad y lo que se está viendo es un gobierno en descomposición, que el único pegamento que tiene es el poder y el desmantelamiento de todos los contrapoderes, de los reguladores, de las instituciones, de la oposición, del Parlamento, de los medios libres, de las redes sociales que les critican. Es su único pegamento, la única capacidad que tienen para seguir unidos. Por eso no vamos a tolerar que este gobierno de facciones intenten ser todo el Estado en sí mismo. Ellos se lo han montado muy bien. Han copado a todos los reguladores. Han nombrado una fiscal general del Estado que es comisaria política. Han intentado tomar el poder de los jueces. Han tomado la televisión pública, el servicio de encuestas pública. Han intentado amordazar a los periodistas críticos. Y ahora, como con la oposición no han podido, porque decimos las cosas claras, intentan fingir que la oposición también está dentro del gobierno. Y, por tanto, tenemos todo en el Versalles del siglo XXI español, que es Moncloa. Pues no, la oposición tiene que seguir funcionando. Y nosotros no admitimos que, mientras bajan o proponen bajar las pensiones un 6%, digan que esto es una lucha y que no se va a hacer y luego la acabarán haciendo. Que mientras digan que quieren derogar la reforma laboral que creó 3 millones de empleos en España, digan que son cosas de Podemos o de otros. Que mientras no se ponen de acuerdo con el ingreso mínimo vital, haya 1.800.000 familias haciendo cola en el banco de alimento.
que mientras echan la culpa a los generadores de electricidad, suba la luz un 25% en el mes de enero, o incluso que veamos que mientras la gente pierde la capacidad de tener su vivienda con tranquilidad, aquí solo lo único que tienen que decir es que no se puede desahuciar a los que entran en una vivienda si no lo hacen de forma violenta, que ya me diréis vosotros que es más violento que entrar en algo que no es de tu propiedad. Basta ver el BOE para ver que esto no es un gobierno que adopta sus decisiones por el interés general, sino con una especie de reparto de prebendas para mantener ese enjuague en un gobierno que claramente ya es fallido. Cada ministro se enmienda a sí mismo y acaba también enmendando a los demás. Por eso, lo que puedo decir es que este no es un gobierno con dos almas. Esto es un gobierno sin cabeza. Y un gobierno sin cabeza y sin proyecto para España acaba siendo un lastre para todos los españoles. Por eso, queridos amigos, son tan importantes estas elecciones. De cómo se contenga el virus, de cómo se administre la vacuna, de cómo consigamos parar el desempleo, de cómo consigamos recuperar las empresas y las oportunidades, de cómo demos tranquilidad a la gente en las calles, en los juzgados, en sus casas, conseguiremos ser útiles para la sociedad. Y eso sí, se libra en el Parlamento de Cataluña, y eso sí, se libra con un partido que ahora tiene menos representación que los demás. Porque ya lo dije el otro día en una conferencia aquí en Barcelona, nuestro proyecto es de largo recorrido. Nosotros hemos venido aquí para quedarnos, para empezar porque llevamos toda la vida. ¿O es que el Partido Popular no fue clave a la hora de elaborar la Constitución? 4 de los 7 ponentes acabaron en el Partido Popular. Y es la Constitución más catalana de toda la historia de España. Una Constitución que consagraba una España diversa, plural, pero unida, próspera, europea, atlántica, liberal, reformista. Una Constitución con la que nos sentimos identificados y que pensamos que es la vacuna contra los radicalismos, contra aquellos que prefieren ruptura a reforma, contra aquellos populismos que eligen el camino fácil, que es mentir y ofrecer soluciones muy fáciles a problemas muy complejos. Sinceramente, eso también se ve en Europa. Las quejas que hoy tenían todas las comunidades autónomas, no solo las del Partido Popular, donde estamos en el gobierno, también alguna socialista e incluso alguna nacionalista, son las que nosotros nos quejamos aquí. La opacidad para los fondos europeos, que no es un plan Marshall que pueda disponer libremente el gobierno de él. No, es una ayuda que dan nuestros compañeros de Europa en una solidaridad interterritorial, en este caso a nivel de naciones, para un momento crítico para España. No entendemos cómo los ministros se vanaglorian de lo que les han dicho en el Eurogrupo sin que ni siquiera el Parlamento español sepa qué lleva ese informe. Pensadlo bien. ¿Os podéis imaginar algún país del mundo en el que un ministro de Economía dice me ha ido muy bien el Eurogrupo con el plan de reformas que he propuesto y que el Parlamento Nacional no tenga ni idea de ese plan de reformas? ¿Os imagináis algún país del mundo en el que el ministro que lleva las pensiones diga no, si no es verdad que he ofrecido un recorte de un 6% de las pensiones, en el que el Pacto de Toledo de ese país, el acuerdo global para las pensiones, no tenga ni idea? ¿Os imagináis un país en el que las empresas saben qué dinero van a tener para los proyectos y el líder de la oposición no tiene ni idea de cuáles son los proyectos? ¿O os imagináis un país en el que los alcaldes de los partidos del gobierno saben cuánto dinero tienen y el presidente autonómico al que pertenece ese ayuntamiento aún no ha recibido una llamada del gobierno? Pues eso no pasa en el mundo subdesarrollado. Eso no pasa en los países antidemocráticos. Eso está pasando en España. Unos fondos que negociaron a cara de perro nuestras compañeras Angela Merkel, Ursula von der Leyen y Christine Lagarde, mientras Sánchez estaba en escucha pasiva, chupando rueda durante 3 días, callado. Resulta que ahora lo van a repartir arbitraria y clientelarmente sin dar cuentas al Parlamento, a la oposición, a las autonomías y a los ayuntamientos. Y os digo esto porque a veces se dice que el Partido Popular es un partido que estamos aislados, y no es verdad. Hemos hablado con todos, por supuesto con el Partido Socialista. Desde el 2 de septiembre llevo yo ofreciendo que vayamos juntos en la gestión de los fondos. Pero es que hemos también hablado con otros partidos, por supuesto con los que gobernamos, pero también con alcaldes como el de Esquerra de Lleida, también con partidos como el PNV o Junts pel Cat para la cuestión de la educación. No somos un partido aislado, somos un partido con las cosas claras, que sabemos qué no podemos negociar o incluso de qué preferimos no hablar.
pero claro que dialogamos por el interés general y, sobre todo, por lo que va a ser la esperanza del futuro de la recuperación de la crisis, como son los fondos europeos o como es la vacunación. A mí no me hace falta decir esas lenguas de madera, esas palabras huecas, eso de la resurrección, de la ilusión. No, 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 yo hablo de las cuestiones contantes y sonantes, porque hemos gestionado y porque sabemos lo que cuesta salvar 2 recesiones como las que nos dejó el Partido Socialista en España. Vamos a pelear porque esto no se convierta en un peronismo a la Argentina, en un plan E a disposición de la compra de voluntades, de las ONGs que quiere el Gobierno, de las empresas que hacen bien el lobby con el Gobierno o de las consultoras que luego esto puedan informar a sus empresas sin que ni siquiera lo sepamos los representantes soberanos del pueblo español. Y esto es de lo que también va este acto. Los candidatos que aquí estáis habéis gestionado o en el sector público o en el sector privado. Habéis estado con responsabilidades municipales, provinciales y nacionales, como Alejandro. Estáis en un partido que tiene a la portavoz del principal grupo político europeo del Partido Popular, después de la CDU, como es Dolors Montserrat. Estáis en un ayuntamiento como el de Barcelona, representado por un portavoz que ha pertenecido y ha presidido una importante asociación a nivel civil. Tenemos a un alcalde, como es Xavi García Albiol, que está dirigiendo una vez más la 4ª ciudad en población de Cataluña. Esto no es un partido residual. Ha gobernado España 15 años. Y ha gobernado España 15 años con catalanes ilustres. Yo quiero recordar a Josep Piqué o a Ana Virulés, porque a ellos también les decían que venían de la izquierda, que incluso alguno de ellos estuvo en las Juventudes Comunistas. Yo eso lo he escuchado siendo muy joven. Y yo quiero decir hoy aquí que sí, eso es un partido de puerta ancha, que a nadie le pregunta de dónde viene. Lo único que preguntamos es hacia dónde queremos caminar juntos para defender los intereses de Cataluña, de España y de Europa. Todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos. Con los principios, con los valores que hacen avanzar a las sociedades. Esta es la casa común del constitucionalismo, sí. Y ese es el proyecto que ha intentado hacer Alejandro y creo que lo has conseguido. Y tienes todo el apoyo del Partido Popular a nivel nacional para que ahora recabe también la confianza de todos los catalanes. El PP ha abierto puertas y ventanas, sí, a personas que ya estábamos, a personas que han llegado ahora, a personas que se habían ido y que vuelven a tener la ilusión de pertenecer a esta gran familia. Somos también la casa común de la moderación, del Seny, esa palabra tan maravillosa que no tiene traducción, tan catalana, pero si me permitís, tan nuestra, tan de convivencia social, tan de prosperidad económica, tan de estabilidad política. Por eso, en esta lista que hoy se presenta, querido Óscar, como presidente provincial de Barcelona, tengo que destacar la trayectoria que ha hecho Alejandro y también quiero dar la bienvenida a Lorena, una trayectoria como funcionaria y también como política en el Parlamento y en el Senado, comprometida con las libertades, con su tierra, con el futuro. Y lo quiero hacer también con el número 3, con Eva, que tiene también una experiencia en varias cámaras representativas y que ha estado muy pegada también a esa sociedad civil en Barcelona, que ahora nos vuelve a escuchar con atención y que empieza a ver la utilidad de nuestro proyecto con esas cuestiones que tanto les preocupaban. Lo tengo que decir también con Dani, a quien conozco y hemos compartido escaño, allá en el balconcillo, a la última fila del Congreso, pues hace ya casi 10 años, que ha dado todo en Cornellá y en su despacho de abogados, como lo ha hecho también Edu, ejerciendo la abogacía y ahora al pie del cañón, con el candidato recorriéndose de punta a punta esta comunidad. O Santi, con el que tantas campañas hemos hecho, que ha tenido siempre la suerte de ser sinónimo de lo que es el partido, con 3 presidentes ya autonómicos. O Manu, siempre cocinando las ideas, plasmándolas en textos brillantes y siempre generoso y discreto al servicio del partido. O como Manu, un ganador nato, 3 elecciones ganadas en Castelldefels, muchas veces con los adversarios teniéndose que unir para que no consiguiera gobernar como le habían encargado sus vecinos. O Marichu, siempre en la trastienda del partido,
dirigiéndonos como secretaria de organización y también dando esperanza a esos afiliados, a veces muy anónimos, más ahora que no podemos hacer grandes mítines, pero que estoy convencido que están todos involucrados en esta campaña. O Paula, que no solo representa lo que es muy importante, la sociedad civil desde la cultura, desde el arte, el CLAC, sino que también tuvo que poner voz, cara y lágrimas a la desesperación de una madre que estaba harta de tener que explicar a sus hijos lo que estaba pasando y el desgarro que estaba viviendo su tierra. O Irene, que era mi compañera en Nuevas Generaciones como presidenta de las Nuevas Generaciones de Cataluña y que siempre ha peleado en Lleida y últimamente también en alguna que otra tertulia para defender los intereses de este partido. O Alberto, más sociedad civil, el Club Tocqueville, que las ideas se plasmen también para llegar a resultados, a leyes, a propuestas, a esperanzas. O Marcos, otro viejo rockero de las Nuevas Generaciones, que también ha estado en la política municipal y que vuelve ahora para intentar una política autonómica. O también Álvaro y Elizabeth, desde Sant Feliu hasta Sant Cugat. Yo creo que cuando nos vimos en Sant Cugat, allí incluso con tus padres, ya me decías que tenías muchas ganas, y Elizabeth también, de representar en el Parlamento lo que habéis venido haciendo en vuestros respectivos ayuntamientos. Y como habéis venido los 15, pero ha venido uno más, déjame hablar de Joaquín Gay de Montellà. Como presidente de Foment nos hemos visto mucho, siempre discretamente. Hemos hablado mucho cuando la gente decía que el PP no hablaba. Y siempre ha defendido, fuera de logotipos, de colores o de lazos, el interés de la empresa en Cataluña. Decir empresa en Cataluña es decir historia de Cataluña, es decir trabajadores de Cataluña, es decir recaudación en Cataluña y, por tanto, servicios sociales de Cataluña. Una voz clara que ya conocemos bien desde los 80 en esta casa y que, además, ahora, pues después de haberse ganado ya la tranquilidad después de haber dejado la patronal, le agradecemos muchísimo que haya querido acompañarnos. En definitiva, una lista con gente de partido y con gente de la sociedad civil, con profesionales del sector privado y servidores públicos, con personas más conocidas y más mediáticas o gente más discreta, pero igual de trabajadora. En definitiva, catalanes orgullosos de serlo, pero que al mismo tiempo se sienten españoles y europeos y que quieren dar lo mejor de sí mismo por su tierra. En momentos complicados, cuando algunas modas parece que quieren excluir a lo que no es un mainstream que no va a ningún lado, una moda que no va a ningún lado. Porque, fijad lo que os tengo que decir, que el PP tenga un buen resultado en Cataluña es fundamental para España y para Europa, cierto es, pero sobre todo es fundamental para Cataluña porque es la única forma de cambiar las cosas. Algunos hoy hablaban de cambio, pero es imposible que les creamos, porque ya hemos visto a qué condujeron los tripartitos, ya hemos visto a qué conduce el orden de los factores, no altera el producto. Da igual si queda por delante el PSC o queda por delante Esquerra. Si quedara por delante el PSC, probablemente Esquerra y Junts pactarían otra vez un gobierno soberanista. Pero incluso si no le dieran los números, que esto ya ni el CIS de Tezanos lo niega, al final el PSC, si quedara por delante, estaría simplemente de parapeto de Esquerra, porque el PSOE depende de Esquerra para seguir en la Moncloa. Y si quedara Esquerra por delante y el PSC supuestamente vendiera que su apoyo sería neutralizador del independentismo, también sería mentira, porque sería rehén de lo que los independentistas quisieran para seguir en el gobierno de España. Por tanto, son lo mismo. Votar al PSC es votar a Esquerra. Votar a Esquerra es apuntalar al PSC y al PSOE en la Moncloa. Quien quiera cambio en Cataluña de verdad, que busque partidos influyentes y partidos sinceros y partidos competentes y partidos comprometidos con la Constitución y con el futuro de España en libertad, aquí también en Cataluña. Y quien no quiera cambio, pues puede votar lo que quiera. Puede votar al PSC o a Esquerra o a Junts o a la CUP, porque al final las papeletas van a la misma opción, al mismo proyecto que ya sabéis en qué acaba. Ahora mismo, en esta década, nadie duda que Cataluña no va bien. No fue bien con los tripartitos, no va bien tampoco con los 10 años de alianzas independentistas. Por eso nosotros venimos aquí a hablar de propuestas.
de propuestas que nos lleven a la Cataluña que todos echamos de menos, a esa Cataluña que deslumbró al mundo, a la Cataluña olímpica, a la Cataluña que se sentía española, a esa Barcelona que era capital económica y cultural de España sin necesidad de que lo llevara ningún BOE ni que lo prometiera ningún partido en campaña electoral, a esa Barcelona que recibió a los Reyes Católicos a la vuelta, que los Reyes Católicos recibieron a Colón a la vuelta de su expedición para descubrir América, a esa Cataluña que era parte imprescindible de los países mediterráneos más prósperos y más comerciales, a esa Cataluña que es una de las ciudades y una de las, en este caso, a esa Barcelona, que es una de las ciudades más cosmopolitas, más avanzadas, más modernas de Europa. Eso que añoramos, eso que nosotros nos gustaría que siguiera después de 3 décadas, es lo que nosotros hoy aquí ofrecemos. Y lo ofrecemos, como os digo, con programas claros, con medidas concretas, con principios y con valores que han mostrado su eficacia e incluso la validez moral de sus propuestas, pero también con el mejor equipo. Un equipo que sois vosotros, completado por las cabezas de lista en las candidaturas de Tarragona, de Lleida y Girona, María Ángeles, Marisa, Inma, que habéis también visto cuando hemos estado por allí. Yo ya he estado un par de veces en cada una de las provincias, que también tenemos un proyecto muy claro para vuestras provincias, que hoy también aquí están representadas, pero sobre todo que somos todos parte de una gran nación, de una nación que merece la pena, de un proyecto de concordia constitucional que no vamos a permitir ni que el independentismo, ni que el populismo, ni que el radicalismo pongan en riesgo. Y con un líder, con nuestro compañero Alejandro Fernández, que es una persona que merece la pena y que encarna la esperanza de una Cataluña mejor. Muchas gracias. Tienes la palabra, Alejandro.